Gracias al Señor por ser tan bueno con nosotros, ¿no es cierto? Gracias al Señor por el privilegio de ser sus hijos, por el privilegio de poder invocar su nombre, de poder entonar cánticos, de poder alabarle, de poder bendecirle. Yo no me canso de decir que ese es un privilegio que el Señor le da solamente a sus hijos. Solo sus hijos pueden llegar a su presencia, pueden ofrecer sacrificio de alabanza, pueden glorificarle, pueden adorarle, pueden magnificarle, pueden decirle todo lo que hay en nuestro corazón, pero delante de su presencia. ¿Por qué? Porque somos sus hijos, pero solo los hijos pueden adorar. Dice que el Padre busca verdaderos adoradores, que lo adoren ¿en quién? En espíritu y en verdad. Y si el Padre los busca, es porque primero no hay muchos, segundo porque solo los hijos, si es el Padre que está buscando. Aquellos que le podemos llamar Padre, ¿no es cierto?, son aquellos que pueden venir a su presencia y que pueden adorarle, ¿no es cierto?, pueden adorarle. Y el Señor ha estado cautivando nuestro corazón y se ha ido revelando en nuestras vidas para que le estemos conociendo, para que en base a conocerle, ¿no es cierto?, nosotros podamos tener esa relación con Él. Y que esa relación con Él no sea solamente aquí el domingo, sino que sea constante, diaria en nuestras vidas, ¿no es cierto? Así como decía alguien, ¿cuántos segundos estamos conscientes de Él en nuestra vida? Pero Él siempre está con nosotros y está consciente de lo que está aconteciendo en nuestras vidas. Él nunca nos deja, Él nunca nos abandona, siempre está con nosotros. Aún en medio de las situaciones más difíciles que nosotros podamos pasar, ahí está el Señor con nosotros, ahí está Él con nosotros. Porque esa fue una promesa que Él nos dejó, que iba a estar con nosotros siempre, hasta el fin, ¿no es cierto? Hasta el fin. Pero en esta mañana yo quiero que sigamos un poquito la línea de lo que el Señor nos ha estado ministrando los últimos domingos, ¿no es cierto? El domingo pasado hablábamos, ¿no es cierto? Hablábamos de cómo el Señor quería verse a través de nosotros. ¿Se acuerdan? Se ve Cristo en mí, se ve Cristo en mí. Ahora, y terminábamos diciendo que cuando estábamos en comunión con Él y cuando estábamos allá en 2 de Corintios 3:18, dice que le mirábamos a Él cara a cara cuando podíamos venir a su presencia. ¿Qué cosa es lo que Él hacía? El Señor nos transformaba de gloria en gloria a la misma imagen, como por el Espíritu del Señor, decía. Entonces, el mismo Señor, haciendo la obra de cambiar nuestras vidas, para Él verse en cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Nos va transformando. Pero ¿cuándo nos transforma? Cuando nosotros estamos cerca de Él. Si nosotros no estamos cerca de Él y no pasamos tiempo con Él, nunca vamos a cambiar, ¿no es cierto? Si usted mira a los hijos, muchos de los hijos se parecen mucho a los padres. Las hijas se parecen a las mamás, ¿no es cierto? Pero saben que a veces son copias de lo que el mamá y papá les enseñan. Y eso es lo que son, porque así se va formando el carácter de ellos, porque se pasa tiempo con ellos. Pero ahora los hijos, vemos una generación ahora que no se parece ni a papá ni a mamá, ¿no es cierto? ¿Y cómo están? Muchos de ellos perdidos. El único ejemplo que ellos ven es la televisión y los colegios. Entonces, yo decía, no se parecen a mamá y papá en lo bueno, pero quizás se parecen en lo malo. Porque si ellos no están viendo ningún ejemplo de mamá y papá, por eso que ellos son como son. La culpa no es de ellos. Solo le echamos la culpa a los muchachos, que son malos muchachos. No son malos muchachos. La culpa la tienen los padres. Y el problema es que a veces no tienen padres. No tienen padres para que los enseñen, o los padres simplemente no se preocupan de ellos. Y los hijos necesitan tiempo con los papás y con las mamás, ¿no es cierto? Necesitan tiempo para ellos ser formados. Y esa es la diferencia que hay entre un matrimonio creyente y un matrimonio que no conoce al Señor, ¿no es cierto? Que no conoce al Señor. Pero, así como el Señor va cambiando nuestra vida, quiero que hoy día nosotros veamos cómo tiene que ser nuestro caminar en el Señor. Si el Señor va cambiando mi vida, ¿cómo yo voy a andar o voy a vivir para que el Señor se vea en mí? ¿No es cierto? Vamos a continuar lo de la semana pasada. Vamos a continuar. Y vamos a ir un momento a Efesios capítulo 4. Vamos a repasar primero, así bien rapidito, cómo andaba uno antes sin Cristo.
cómo andaba uno antes sin Cristo, y vemos la gente que está sin el Señor y así es como ellos caminan, pero nosotros andábamos iguales. Entonces, no podemos nosotros solamente criticarlos, sino que orar por ellos y nosotros manifestar, ¿no es cierto?, al Señor en nuestras vidas para que ellos puedan venir a conocerle a Él, ¿no es cierto? Fíjese que Pablo les decía, ¿se acuerdan que la semana pasada incluso veíamos, llegamos hasta el versículo 13 en el capítulo 4, pero ahora vamos a partir del 17. Fíjese, del 17 al 19 vamos a ver cómo era nuestro andar viejo, del hombre viejo, el hombre natural, ¿no es cierto? Dice, esto pues, dice, digo y requiero en el Señor. Pablo era bien franco para decir las cosas, no decían, quizás ustedes deban andar así, dice, requiero en el Señor, como diciendo, esto es lo que el Señor manda. Ahora, si a ti te gusta o no te gusta, no importa, pero esto es lo que el Señor quiere, dice. Y viene y le dice, que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Quiénes son los otros gentiles? Los que están fuera del Señor, ¿no es cierto? Los que no eran pueblo de Dios. Dice, que andan, dice, en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Entonces uno mira y uno dice, ¿cómo andaba yo antes? ¿Cómo anda la gente? Dice, lo primero dice que andaban en la vanidad, dice, de su mente. ¿Qué es vanidad? Uno dice, alguien vanidoso es alguien que quiere sobresaltar, ¿no es cierto? Pero son personas que están vacías, son personas que no tienen valor, son personas superficiales, son personas que lo que piensan lo quieren conseguir y lo que quieren es tener la nariz así como quien dice por allá arriba, para que todo el mundo los vea, ¿no es cierto?, como especiales, pero tienen una mente vacía, tienen una mente vacía, en la vanidad de su mente. Y después dice, teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Por qué son así? ¿Por qué tienen una mente vacía? Porque su entendimiento, dice, está entenebrecido. Y si uno va al diccionario, en inglés dice, darkened, blinded, confused. Quiere decir que están en oscuridad, están ciegos y están confundidos, sin visión. Eso es tener el entendimiento como entenebrecido. Entonces, por eso que están vacíos, por eso que están así. Pero después dice que por eso están ajenos a la vida de Dios, dice, y hay dos cosas, dice, por ignorancia y por dureza de corazón. ¿Sabe que cada uno de nosotros tiene un corazón que no es muy blando? El corazón nuestro era un corazón de piedra, que cuando viene al Señor, el Señor empieza a hacer la obra de cambiar ese corazón de piedra por un corazón de carne, ¿no es cierto? Donde Él pueda moldear y Él pueda trabajar. Pero el pueblo del Señor no entró a la tierra prometida por incredulidad y por la dureza de corazón, por la dureza de corazón, pues tenían un corazón duro. Pero cuando nosotros estamos expuestos a la presencia de Dios y nosotros empezamos a caminar con Él, Él tiene su palabra. Y nosotros empezamos a conocer su palabra y por medio de su palabra el Señor empieza a circuncidar y cambiar nuestro corazón. Dice que su palabra es como espada de ¿cuántos filos? De 2 filos, que corta, penetra, discierne, ¿no es cierto? Y en el Antiguo Testamento el Señor decía ya en el profeta Jeremías, dice que la palabra de Dios era como fuego y como martillo que quebranta la piedra. Como diciendo, ustedes tienen un corazón de piedra. Pues sí, si la espada no corta, pues le vamos a poner un soplete ahí con fuego y le vamos a dar un martillazo después a ver si no se va a quebrar. O sea que a la palabra del Señor nadie se le puede resistir en cuanto a lo que Él quiere hacer con nosotros. Pero tenemos que estar expuestos a su palabra y la palabra es el mismo Señor Jesucristo. Pero Él nos ha dejado esta palabra, ¿no es cierto? Pero dentro de esta palabra está la verdadera palabra que es el mismo, el Logos de Dios, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que nosotros tenemos que anhelar, tener comunión, estudiar la palabra, leer la palabra, escuchar la palabra, estudiarla, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que Él se revele a nuestras vidas y para cuando Él se revele a nuestras vidas haya un cambio en nuestro corazón. Hay un cambio en nuestro corazón.
Hay mucha gente que no entiende lo que es la palabra revelarse a la vida de uno, o que la palabra se haga vida, ¿no es cierto? Se haga vida. Pero el mismo apóstol Pablo nos dice allá en 2 Corintios 12, ¿no es cierto? O 1 Corintios 12, cuando nos habla que tuvo revelaciones y visiones y el Señor lo llevó a su presencia y le mostró muchas cosas, ¿no es cierto? Yo el otro día estaba en una reunión de pastores y escuché a un pastor explicar algo. Dice, yo nunca he tenido revelaciones, dijo así. Nunca he tenido revelaciones del Señor. Entonces yo me quedé pensando, pero qué tremendo. Y en una reunión de pastores, yo nunca he tenido revelaciones, dijo, ni visiones. Entonces, y dio un ejemplo tan feo que no se los puedo repetir, ¿no es cierto? No se los puedo repetir. Pero, qué tristeza de ver un siervo que Dios lo usa con una iglesia grande, que tiene un colegio y que nunca ha tenido una palabra revelada, nunca ha tenido una revelación o algo que el Señor le haya dicho en sueño o en visión o en algo, nunca lo ha experimentado. Entonces, pero sin embargo el Señor por medio de ello quiere ir revelándose en nuestras vidas y quiere ir cambiando nuestros corazones, Pero bueno, ¿sabe lo que pasa cuando hay dureza de corazón? Mire lo que dice después el versículo 19, dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. ¿Sabe cuando uno pierde sensibilidad? Es cuando usted ya no siente. ¿Y sabe la obra que el Espíritu Santo va haciendo en el corazón nuestro? Es siempre decirnos cuando las cosas no están bien, cuando las cosas están mal. Nos dice, fulano, no hagas esto, fulano, no hagas esto otro. Es mejor que hagas esto, es mejor que hagas lo otro. Pero si yo siento esa voz que me dice que esto está mal y yo decido hacerlo de todas maneras, yo empiezo a conquistar el Espíritu Santo. ¿Y sabe lo que pasa? Que yo empiezo a perder sensibilidad en mi conciencia y mi conciencia se empieza a cauterizar. Y cuando algo se cauteriza ya no siente. Y ese es el problema que hay, ¿no es cierto? En el creyente, cuando el creyente empieza a hacer las cosas por sí mismo y no se deja guiar por el Espíritu, ¿qué pasa? Que su conciencia se cauteriza. Y cuando se cauteriza, ya uno no siente. Ya el Espíritu Santo dice, con este ya mejor no trato porque este no me hace caso. Este no me hace caso, ¿para qué le voy a seguir diciendo lo que tiene que hacer si hace lo que él quiere siempre? Y ya, se retira de uno hasta que uno no se caiga de nariz al piso y empieza a clamarle al Señor para el Señor restaurar esa vida. Pero la conciencia cauterizada es como cuando se le pone una marca a un animalito que pertenece a uno, ¿no es cierto? Y ponen una marca y la ponen al fuego, ¿no es cierto? Y cuando se la ponen en la piel, con una letra o con un jeroglífico, lo que sea, eso se queda ahí para siempre, porque mata esa piel. Y esa piel no siente nada. Eso es lo que pasa en nuestra conciencia. Por eso es que tenemos que tener cuidado cuando nosotros estamos escuchando la voz de Dios y somos desobedientes, no le hacemos caso. Si nosotros no le hacemos caso una vez, está bien. La segunda, también. El Señor lidia con nosotros muchas veces y nos da muchas oportunidades, ¿ve? Para que nosotros vengamos a hacer las cosas como Él quiere. Pero si llega un momento que son tantas las veces que el Señor dice, bueno, hasta aquí nomás, voy a tratar contigo de otra forma. Fíjese que el pueblo de Dios que era duro de corazón, si usted mira ya en el Antiguo Testamento, llegó un tiempo en que el Señor dice, y ya no hubo remedio. Dice que no hubo remedio. Como diciendo, llegó un momento en que Dios se aburrió de tratar con ellos. Cuando dice ya no hubo remedio, es como cuando usted va al doctor y te dice, tienes un cáncer en la etapa final, te quedan 30 días de vida. El Señor le dijo, ya no hubo remedio. ¿Y qué hizo? Levantó a Nabucodonosor, lo trajo y se llevó a todo ese pueblo cautivo por 70 años. Se los llevó esclavos. Le trajo una persona. Y Nabucodonosor, que era un rey pagano, ¿no es cierto? El rey de Babilonia, ¿qué hizo con ellos? Se llevó al pueblo cautivo y confundido, porque Babilonia quiere decir confusión religiosa, ¿no es cierto? Se lo llevó y el pueblo de judío estuvo preso ¿por cuánto? Por 70 años. Pero en 70 años el Señor los restaura, trata con ellos, despertó su palabra, despertó su espíritu, ¿no es cierto? Y volvió. Pero lo que el Señor quiere con nosotros es que
nosotros pongamos atención, ¿no es cierto? Y podamos no tener esa mente que se empiece y esa conciencia que se empiece a cauterizar, sino que nunca lleguemos a ese momento, sino que siempre dejemos que el Señor obre en nuestra vida y que nosotros podamos obedecer a su palabra, ¿no es cierto? Ahora, dice, dejen una marquita ahí y acompáñenme por favor a 1 de Juan capítulo 2. Deje una marquita aquí donde estamos, porque ahora vamos a ver mi nuevo andar. Pero eso es lo que Pablo nos va a decir, pero queremos leer lo que Juan nos dice. Dice que nos dice en 1 de Juan, capítulo 2, dice en el versículo 3, y en esto sabemos, dice, que nosotros le conocemos, si hacemos una cosa, si guardamos sus mandamientos, dice. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda, aquí no dice solamente sus mandamientos, dice su palabra. El que guarda su palabra. El que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en ¿quién? En Él. Estamos en Él. Y ahora miren lo que dice el versículo 6. El que dice que permanece en Él, debe andar ¿cómo? Como Él anduvo. Debe andar como Él anduvo. Y eso es lo que la gente está mirando en nosotros, que nosotros andemos como Cristo, para que Cristo se vea en nosotros. Si nosotros andamos como nosotros queremos, en el desorden que teníamos antes y seguimos desordenados, nadie va a ver a Cristo en nosotros. Aunque nosotros le digamos de vez en cuando, oye, el Señor es esto, esto, lo otro, y nos van a mirar y decir, pero si tú andas como si tú no tuvieras al Señor, ¿qué Señor es el que tú me hablas? ¿No es cierto? Entonces, debemos andar, como dice, como Él anduvo. Ahora, vamos a ver, vamos de vuelta ya a Efesios, por favor. Capítulo 4, vamos a mirar. Dice en el versículo 20, mire todas las palabritas que vamos a ir aprendiendo ahora, grábalas nomás, dice. Más dice, vosotros no habéis aprendido así a Cristo. No habéis aprendido de Cristo, sino que a Cristo. O sea, como diciendo, si tú tienes un encuentro con Él y tú eres un discípulo, tú estás aprendiendo ¿a quién? A Él, te estás pareciendo a Él. No es de Él solamente, porque uno puede aprender de Él en la mente, pero sin que se haga vida en nosotros. Pero cuando dice a Cristo, estamos aprendiendo algo genuino, estamos siendo cambiados por Él. O sea, que quiere que aprendamos de Él primero. ¿Y por qué vamos a aprender de Él? Dice, si en verdad le habéis oído, porque estamos escuchando, y habéis sido por Él enseñados. O sea que el Señor quiere que nosotros aprendamos de Él, que nos dejemos enseñar de Él, por estarle oyendo, pero por estar siendo a la vez obedientes, ¿no es cierto? Y eso es lo que el Señor quiere. El Señor quiere en base a esa relación que usted tiene con Él, que usted le escuche y que usted aprenda de Él. Y lo que el Señor le pone a usted, ¿no es cierto?, delante, no solamente que lo aprenda en la cabeza, sino que lo practique. Lo practique. Él quiere que permanezcamos en su palabra, pero que obedezcamos su palabra, que seamos hacedores de su palabra, no solamente oidores olvidadizos, porque cuando uno escucha, pero no hace, no sirve, porque no pasa nada en nosotros. Nos podemos aprender la palabra de memoria. Y hay tanta gente que parece una enciclopedia. Usted se encuentra con hermanos que dicen, yo quisiera tener el conocimiento que tiene ese hermano, pero después ustedes los ve andar por ahí y los ve hacer las mismas barbaridades que hace la gente que no lo conoce, que no conoce al Señor. Dice, pero ¿cómo esa vida que conoce la palabra de Dios puede hacer eso? Porque la palabra está aquí, pero nunca ha hecho cambio en el corazón. Y muchos de los hermanos a veces, y yo digo, nos tenemos que poner en ese mismo papel, porque a veces nosotros metemos la pata también. Y nosotros sabemos lo que tenemos que hacer y a veces erramos, ¿no es cierto? A veces hacemos errores, pero ahí está el Señor para uno venir, confesar nuestros pecados, ¿no es cierto?, pedirle perdón, y Él nos restaura y seguimos adelante. Cuando nosotros lo hacemos esporádicamente porque caemos, nada más por nuestra naturaleza pecaminosa o carnal o las debilidades que tenemos momentáneas,
pero no es aquel que practica, ¿no es cierto? Porque lo que practica es lo que al Señor no le agrada cuando uno lo practica. Pero mire ahora lo que el Señor nos dice un poquito más adelante. En cuanto a la pasada manera de vivir, lo otro que el Señor nos dice que tenemos que hacer es, dice, despojados ¿de quién? Del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Despojados. Y uno dice, pero si yo he vivido toda mi vida así, y esto es lo que a mí me gusta, y esto es lo que yo quiero hacer, y esto es lo que yo... Pero ¿sabe una cosa? A usted le gusta y usted lo quiere hacer y todo, pero si usted empieza a conocer al Señor, el Señor le va a ir cambiando los gustos a usted. Lo que era desagradable ante los ojos de Dios y de la gente, ya el Señor lo va a empezar a tratar dentro de uno para que dentro de uno haya un cambio. Y eso lo hace el mismo Señor dentro de nosotros. Nosotros no tenemos que pasar trabajo por hacer las cosas, ¿no es cierto? Si usted hace algo que tiene que dejar, ¿no es cierto? Cuando usted lo trata de dejar por sus propios medios, es imposible dejarlo. Pero cuando el Señor lo provoca dentro de uno, el Señor lo hace. Mira, hace un tiempo atrás vinieron del Hospital Bautista un grupo de gente que vinieron a dar un curso para un grupito de gente que fumaba. Y vinieron una familia entera, vinieron 4 personas. 4 personas vinieron. Dieron el curso y todo, pero están todos fumando de nuevo. Nadie dejó. Entonces, ¿por qué? Porque ellos trataron de hacerlo por sus propios medios. Se dejaron de congregar. Tienen problemas en la casa, tienen problemas con esto, con lo otro, con lo otro. Uno de ellos se enfermó otra vez y le dio un principio de leucemia a ella bien feo, a Sara, la muchacha que venía aquí, ¿no es cierto? Y todos sus hermanos fumaban entonces venían todos y venían con el padre, incluso el viejo venía aquí para coaching up, como quien dice, a los hijos, ¿no es cierto? Pero han dejado de congregarse y no. Yo pasé a verlos hace un tiempo atrás y ¿qué es lo que ha pasado? No, que no podemos por esto, por lo otro. Ore por nosotros, mire que ella está aquí con la quimioterapia y ella peladita y con tanta cosa, ¿no es cierto? Entonces uno mira y dice, pero Señor, si te han conocido, ¿por qué no se acercan a ti? Y llega un momento que usted no puede estar atrás de ellos y empujándolo porque no saca nada. Usted puede llevar al buey a tomar agua, ¿no es cierto? Lo lleva donde está el agua, pero si no quiere tomar, ya, no puede dejar, tiene que dejarlo nomás. Si no toma, bueno. Llega un momento uno orar por ellos, orar por ellos, orar por ellos, orar por ellos. Pero cuando el Señor se envuelve en el asunto, el Señor produce las cosas, produce las cosas. Aquellos de ustedes que conocían a esa familia, oren por ellos, ¿no es cierto? Oren por ellos. Ahora, mire lo que nos dice después acá el Señor. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, ya lo veíamos en el 22, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos, ¿cómo dice? Engañosos. Pero después dice en el 23, mire lo que dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Por qué? Porque la mente es la más traicionera que nosotros tenemos. Nuestra mente es el órgano o la parte de nuestro ser que más nos saca de un lugar, nos lleva a otro. Ahí están los pensamientos, ahí están todos los deseos, ahí están todas las cosas que uno maquina, ¿no es cierto? Y cuando el Señor logra cambiar nuestra mente, porque la palabra dice que nosotros tenemos la mente de Cristo en potencia, pero mientras tanto se está cambiando esa mente, porque uno llega con una mente viciada con todas aquellas cosas que usted ha pensado toda su vida, y llega un momento en que el Señor empieza a tratar y empieza que nosotros empecemos a pensar como Él quiere que nosotros pensemos. Pero eso es basado en ¿quién? En su palabra, y que nosotros le conozcamos y que nosotros vayamos dejándonos moldear por Él. Pero si nuestro corazón sigue, no, porque eso a mí me gusta y yo no quiero cambiarlo. No, el Señor no hace nada. El Señor espera y está ahí, tocando la puerta, siempre para que le dejemos entrar y Él tratar con áreas de nuestra vida que son así, ¿no es cierto? Y vestidos, dice, ¿de quién? Del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad, ¿de quién? De la verdad, de la verdad. Ahora, pongo una marquita aquí y acompáñenme al libro de los Romanos,
donde le decía el apóstol Pablo a los romanos de cómo se va efectuando este cambio y qué podemos hacer nosotros para que el Señor continúe haciendo esa obra. Y en Romanos, en el capítulo 12, mire lo que el Señor dice en el versículo 1 y 2. Aquí hay tanta riqueza y tantas cosas que es para estar habla uno, pero yo sé que lo hemos leído muchas veces, lo hemos estudiado muchas veces, pero el Señor nos lo quiere recordar hoy día otra vez. Dice así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, aún nuestros cuerpos, dice, en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Tenemos que presentarnos nosotros mismos al Señor y decir, Señor, ayúdame. Aún esta casa donde yo vivo, este cuerpo, Señor, ayúdame a que tú lo puedas controlar, ¿no es cierto? En cuanto a lo que pienso, lo que hago, tantas cosas, todo lo que tiene que ver con eso. Pero quiere que lo presente como un sacrificio vivo. Y después dice en el 2, que no nos conformemos a este siglo, o sea, sean inconformistas en conocerme a mí, pero nunca tomen la forma que ustedes tenían antes, o la forma de quién, del mundo. Está hablando de la gente que no le conoce, ¿no es cierto? No os conforméis a este siglo, sino transformaos, que haya un cambio. ¿Por medio de qué cosa? Por medio de la renovación, que haya una renovación, ¿dónde? En mi entendimiento. ¿Para qué? Para yo conocer al Señor por un lado, pero dice a la vez, para comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sabe que cuando usted deja que el Señor vaya cambiando su entendimiento y vaya cambiando la mente de uno, ya uno empieza a pensar como el Señor y uno sabe cuál es la voluntad del Señor en situaciones de nuestra vida. Y poquito a poco así el Señor va enseñándonos para nosotros saber lo que tenemos que hacer cuando vengan los problemas, cuando vengan las situaciones difíciles, ¿no es cierto? Cuando vengan esas decisiones que tenemos que tomar que a veces no sabemos, que uno nos dice haz esto, otro nos dice haz lo otro, y uno dice ¿qué es lo que hago? ¿Qué hago, Dios mío? ¿Hago lo que dice fulano o hago lo que dice mengano? ¿Hago lo que me dice el hermano o hago lo que me dice la hermana? Y uno nunca puede decirle a nadie lo que tiene que hacer. Es el Señor que tiene que decirle lo que tiene que hacer. Tiene que usted estar seguro, ¿no es cierto?, de que usted está escuchando la voz de Dios en ese momento y que Dios le dice, bien, haz esto o haz lo otro. Cuando usted no tiene el pase, mejor no haga nada. Mejor no haga nada porque usted no sabe lo que le va a pasar. Usted no sabe lo que va a pasar. Pero ahí está el Señor tratando con nosotros, ¿ve? Pero nunca dejarnos conformar, dejarnos tomar la forma, pero a la vez, en cuanto al Señor, esa palabra es nunca estar conformes con lo que ya tenemos tampoco, sino que estar siempre inconformes en el aspecto de Señor, yo quiero más de ti, yo quiero más de ti, yo no me quiero conformar al mundo, pero a ti quiero conocerte más, a ti quiero conocerte más, y que el Señor así nos ayude, ¿no es cierto? Mire lo que dice Mateo capítulo 9, versículo 16. Mateo capítulo 9. Algo que hemos escuchado tantas veces, pero dice que nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido como viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Como diciendo, tiene un pantalón que se rompió o una falda para las damas, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa? Si es algo viejo y usted le pone una cosa nueva, ¿no es cierto? La nueva va a venir firme y se va a romper más otra vez. Después dice, ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro, dice, se conservan juntamente.
Y uno a veces no entiende, pero que en aquel tiempo los odres eran ¿de qué? Eran de piel. Entonces, si tienen la piel nueva y le echan vino nuevo, el vino fermenta, pero como la piel es nueva, la piel se expande, ¿no es cierto? Se expande y todo queda bien. Pero si usted después vacía ese vino y echa otra vez vino nuevo, que fermente de nuevo, como ya dio todo lo que tenía que dar esa piel, ¿qué va a pasar? ¡Bum! Explota. Explota y se rompen. Entonces, lo viejo y lo nuevo no armonizan. Entonces, el Señor quiere que nosotros sepamos que Él ha venido a morar en nuestro corazón. Y nosotros somos odres viejos primero. ¿Ve? Porque tenemos la vida vieja. Pero cuando el Señor viene a nuestro corazón, cambia esos odres viejos y los hace nuevos. Y Él pone el vino nuevo en nuestro corazón, su revelación. Y así nosotros vamos conociéndole y creciendo. Y es lo que el Señor quiere. Pero poquito a poco, esto es un proceso de toda nuestra vida. No es una cosa que acontece de hoy para mañana. Ojalá aconteciera de hoy para mañana. Pero así estuviéramos tan santificados que a lo mejor el Señor nos llevaba a todos ya, porque no tiene que hacer más nada con nosotros. Pero ¿saben? Este es un proceso que se llama la santificación, la separación que Dios tiene para con cada uno de nosotros, que comienza en el día que nos convertimos hasta que nosotros nos vayamos con Él. Y esa obra el Señor la está haciendo y la va a continuar haciendo, y la va a continuar haciendo. Pero es algo que Él hace. Mire lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5, por favor. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Y aquí el Señor nos recuerda muchas cosas por medio de Pablo. Lo mismo nos va a recordar en Efesios, pero vamos a leerlo aquí primero. Dice en el versículo 15, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con quién, para con todos. ¿Cómo tiene que estar un creyente siempre? Gozoso. ¿Ve? Si un creyente no está gozoso, nunca va a impartir el gozo, ni la paz del Señor a otra gente. Estad siempre, como dice, gozosos. ¿Orar cuántas veces al día? Siempre. Estar en comunión con Él. Si estamos orando siempre con Él, vamos a estar siempre gozosos porque tenemos su presencia en nosotros y tenemos lo que Él nos está hablando. Dad gracias en cuanto, en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. ¿En quién? En Cristo Jesús. Que a veces me va mal en una cosa. Mira lo que pasó, se rompió esto, se rompió lo... De gracias porque se rompió, porque por algo se rompió. Si no se hubiera roto, a lo mejor algo le hubiera pasado a usted peor, ¿no es cierto? Y nosotros no entendemos esas cosas. Vemos lo que nos pasó nada más. Pero después dice, no apaguéis ¿quién? Al Espíritu. Lo que hablábamos antes, cuando el Espíritu Santo le empieza a hablar a usted, le empieza a decir qué tiene que hacer y usted no lo hace, el Espíritu Santo como que se apaga, como que ya no lo siente usted, ¿no es cierto? No menospreciéis, dice ¿quién? Las profecías. Cuando el Señor le habla por medio de alguien o por medio de su palabra a uno, no la menosprecie, ¿ve? No, porque mira lo que el Señor me dijo, ese hermanito está medio loco, o esa hermanita, no, esta no funciona. Pero el Señor a veces le pone a un hermano o a alguien, le dice, mira, dale esta palabra a fulano o a fulana. Y viene un hermano que usted a veces no estima, porque no lo ve que sea uno de los líderes, y usted dice, pero ¿quién es esta persona para venir a enseñarme a mí, que yo soy ya, llevo tanto tiempo aquí, con el Evangelio y todo eso? Pero usted lo conoce aquí, pero no lo conoce acá. Y puede venir un hermanito nuevo, que tenga un año en el Señor o que tenga un mes, pero que deja que la palabra se haga vida en él, y no está solo aquí, pero está aquí. Lo poquito que sabe aquí, lo sabe aquí, porque se hizo vida. Y esa vida puede Dios usarla, ¿para quién? Para venir a llamarnos la atención a nosotros los viejos a veces, ¿no es cierto? Y los viejos saben lo que hacen muchas veces, no. Que yo tengo tanto tiempo en el Evangelio, que mira la edad que yo tengo, mira lo otro. Y así son los hermanos.
Una vez viene un hermano mayor, ¿no es cierto? Y viene y me dice, fíjate que este muchacho ha venido a decirme esto y esto. ¿Y qué se cree él que es un muchacho que recién se acaba de convertir y yo llevo tanto tiempo aquí? Y yo por dentro, pero el Señor lo está usando para limarte a ti porque tú eres el que está mal. Pero ese hermano no entendió nunca. Y ni va a entender tampoco porque no quiere. Tiene soberbia, ¿ves? Dentro. Y el corazón duro. Pero mire lo que dice aquí después. Dice, examinadlo todo y retener lo bueno. Porque a veces le van a decir cosas que están fuera de orden también. Pero usted ya en base al Espíritu Santo, usted va a saber lo que es bueno y lo que no es bueno. Y usted retiene lo que es bueno. Absteneos, dice, de toda especie o apariencia de mal. Todo lo que no parezca bueno, déjelo de lado. Y ahora viene, mire la obra que Dios está haciendo. Y el mismo Dios de paz os santifique, dice, ¿cómo? Por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero mire el verso que viene y ahí está el consuelo suyo y el mío. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. El Señor es el que lo va a hacer. Va a cambiar mi espíritu, que ya lo cambió, ya me santificó. Cuando el Espíritu Santo viene a morar, ¿no es cierto? Toma control de mi espíritu. Pero después mi alma, ahí donde está la guerra. ¿Ve? Porque el Señor dice, fulano haz esto, fulano no hagas esto, fulano... Y nosotros siempre ahí estamos con el tira y afloje con el Señor. Y el cuerpo, el alma es la que maneja el cuerpo, porque el cuerpo funciona, ¿no es cierto? En base a lo que uno le dice que haga. Y el uno, ese yo, es mi alma, es mi mente, mis emociones, mis pensamientos, mis deseos, ¿no es cierto? Pero el Señor poquito a poco lo va cambiando. El Espíritu, cuando el Espíritu mora dentro de nosotros, el Espíritu quiere ir cambiando, ¿ve? Nuestra mente, cambiando nuestros deseos, cambiando nuestra alma, ¿no es cierto? Y esa es la obra que Él está haciendo en nosotros, para que el cuerpo también entre en línea. Y así el espíritu, el alma y el cuerpo van a ser cambiados totalmente. ¿Por quién? Por el Señor. Pero el que lo hace es Él. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Lo único que tenemos que hacer nosotros, Señor, hazlo. Señor, darle permiso para que lo haga, porque si no queremos que lo haga, Él no lo hace. Ahí lo hace. Vamos de vuelta a Efesios. Y vamos a mirar ahora lo que acontece después que nosotros le dejamos a Él que haga esto. Cuando nosotros le decimos a Él que haga, Él empieza a hacer cambio. Y mire cómo se va a manifestar en nosotros. Y vamos a leer aquí del versículo 25 al 32 ahora. Por lo cual dice, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros, ¿cuántos? Los unos de los otros. Ya el Señor nos va a ayudar, ¿no es cierto?, a que andemos con la verdad, que nunca estemos echando mentiras, ¿no es cierto? Que nunca estemos diciendo cosas que no es la verdad, ¿no es cierto? Ni usando a nuestros hijos para que no digan la verdad tampoco. Enseñarle a nuestros hijos a que siempre hablen con la verdad, ¿no es cierto? Hablen con la verdad. Después dice en el 26, airaos, ¿pero qué? Pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni deis lugar a ¿quién? Al diablo. Cuando nos ponemos bravos, ¿no es cierto? Nos podemos poner bravos y podemos discutir y podemos levantar la voz a veces y todo, pero la cosa es no pecar. Y dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y eso lo hablamos siempre con quién, en las reuniones de matrimonio muchas veces cuando las parejas tienen problemas, que no se acuesten sin hablar, ¿no es cierto? Porque ahí es darle lugar al diablo. Pero también no tenemos que estar casados. Cuando tenemos una discusión, tenemos un problema con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros tíos, con los hermanos en la iglesia, ¿no es cierto? No dejar que las cosas pasen, porque nos quedamos con esa amargura. Como tratábamos cuando el viernes tratábamos allá, que tenemos esa, y empieza la murmuración, y al Señor le desagrada todo eso. Al Señor le desagrada todo eso. El Señor quiere que nosotros seamos transparentes y que no le demos lugar al diablo, porque ahí es cuando el diablo se mete y todo lo que uno puede recibir, ¡bum!, se cae, se cae. Ahora, dice, el que hurtaba, dice el 28, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad.
Y después nos vuelve a recalcar aquí en el 29 y dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a ¿quién? A los oyentes. O sea, cuidado con andar murmurando, andar chismografiando, andar diciendo cosas que echan a perder, corrompen, ¿no es cierto? Corrompen nada más, sino que tengamos cuidado. Y no es que no podamos hablar cosas naturales, podemos hablar cosas naturales y contarnos un chiste que sea normal, cosas que, normal, ¿no es cierto? Pero cuidado cuando empecemos a usar la boca para hablar tanta cosa que se habla, ¿no es cierto? No solamente en los hogares, sino que dentro de la iglesia se habla. Y se crean problemas, y se crean grupos, y se crean los otros, y se enemistan unos con otros. ¿Por qué? Porque a uno le dice, mira, fulano dijo esto de ti el otro día, y uno se hace una idea mala de ese hermano o de esa hermana, y no era nada como uno pensaba. Porque cada vez que uno le cuenta a uno, ese lo hace un poco más grande, y ese le añade un poquito, y el otro le añade otro poquito. Así que llega un momento que mejor decirle a la gente, oye, lo que me vas a decir, déjame hacerte una pregunta, decía alguien una vez. Lo que me vas a decir, ¿edifica para algo? ¿Es bueno? ¿No le va a hacer daño a nadie? ¿Tú lo sabes genuinamente? ¿O alguien te lo dijo? No, alguien me lo dijo, entonces no me digas nada. Ya. No me digas nada mejor, ya. Porque lo que va a hacer es seguir, es como una pelota de nieve que empieza a correr, y después cae y le va a caer en la cabeza a alguien, ¿no es cierto? Y no es la persona que piensa, a veces. Pero que el Señor nos ayude. Ahí está el dominio propio que el Señor nos tiene que ir dando. Y después viene el 30 y dice, y no contristéis, lo vuelve a decir. No contristéis, ¿a quién dice? Al Espíritu Santo de Dios. Antes decía, airaos, pero no pequéis, ¿no es cierto? Ni deis lugar a quién, al diablo. Pero aquí dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros, dice, toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. O sea que ya cambien un poquito, no anden con las mismas sandeces que andaban antes. Dejen todo eso de lado, que eso ya no le agrada al Señor, ¿no es cierto? Antes dices, ¿cómo vamos a hacer? Sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. ¿En quién? En Cristo Jesús. O sea que es algo progresivo que va aconteciendo en nuestra vida, pero son cosas que nosotros tenemos que recordar y pedirle al Señor que nos ayude a que se hagan vida en cada uno de nosotros. Ahora, la palabra dice, allá usted se lo conoce, pero en Juan capítulo 3, versículo 30, dice que Juan el Bautista decía, es necesario que él crezca y que yo mengüe, ¿no es cierto? Entonces, esta obra, ¿cómo se está haciendo? Pero vamos a leer para terminar, vamos a ir al libro de los Gálatas, por favor, capítulo 2, versículo 20, que es la vida nuestra. Dice aquí la palabra, es lo que Pablo nos decía, era su ejemplo, pero como diciendo, esto es lo que pasa con mi vida, pero tómenlo ustedes como ejemplo y aplíquenlo a sus vidas también, decía. Él decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, como diciendo, yo estoy crucificado con Cristo. Entonces, si yo estoy crucificado con Cristo, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, ¿cómo lo vivo? Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea que la fe de Pablo no era suya, era la fe de Cristo la que vivía en él. Él no vivía, yo tengo mucha fe. Bueno, yo le digo a este monte, quítate de aquí, vete para allá. Yo le digo, Señor, regálame un carro nuevo, el Señor me regala un carro nuevo. Señor, no, la fe que yo vivo es la fe del Hijo de Dios. Es la fe que el Señor me regaló para yo creer. Es la fe después que Él me da como don del Espíritu y esa fe que se manifiesta como fruto del Espíritu para yo siempre glorificar a Dios con esa fe.
Pero con Él yo estoy juntamente crucificado. ¿Y qué pasa con eso? Quiere decir que el hombre viejo mío va a ir muriendo en la cruz constantemente, paulatinamente, porque ya el Señor empieza a vivir en mí, ¿no es cierto? Y yo voy dejando de ser. Por eso que ese versículo que está ahí dice, cuando uno está en Cristo, ¿qué cosa es? Nueva criatura es. Las cosas viejas, dice, pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Pero saben, el original dice, las cosas viejas van pasando. Y todas están siendo hechas nuevas. ¿Por qué? Porque es un proceso en la vida nuestra. Pero es un proceso. Y piense usted ahora, cuando usted vino a conocer al Señor, ¿cómo era usted antes? ¿Y cómo es ahora? Aunque usted no vea mucho cambio, algo de cambio ha visto. Algo usted ve. ¿Que todavía falta? Claro que falta. A mí me falta. Y si usted dice que ya está completo, es mentiroso, porque si fuera completo ya estuviera con el Señor. Pero ¿sabe una cosa? Esa obra el Señor la está haciendo en usted y la está haciendo en mí. Entonces, ¿cómo va a ser mi andar en el Señor? Nuevo. Un andar nuevo. Yo me saco el hombre viejo que está viciado, dice, y me pongo el hombre nuevo. Ese vestido viejo con el vestido nuevo no armonizan. Entonces me saco el viejo y me pongo el nuevo. Y el nuevo es Cristo. El problema es que es desafiante, porque si me pongo ese vestido nuevo de Cristo y tengo que andar como Él quiere que yo ande, como que uno no se atreve a cambiárselo completo, se lo va cambiando por pedazos, se va cambiando. Primero se cambia la camiseta, después se cambia la camisa, después se cambia. Pero sabe que el Señor lo va haciendo paso a paso. El Señor no lo hace todo de golpe. Él lo va haciendo paso a paso para que nosotros no nos demos cuenta. Y para que nosotros no tengamos un trauma, que de repente de ser un criminal somos un santo por el otro lado, ¿no es cierto? Pero el Señor, cuando entraron en la tierra prometida, la gente dice que Él le iba a ir quitando las fieras por el camino, paso a paso, de a poco. Poco a poco Él iba quitando las fieras. Poco a poco iban conquistando los reinos. Y asimismo el Señor viene al corazón nuestro y poquito a poco Él va conquistando los reinos que hay en nuestro corazón. Y sabe que Él los conquista, un día va a conquistar el mal genio que yo tengo. Un día va a conquistar los celos que yo tengo. Otro día va a conquistar los malos pensamientos que yo puedo tener. Otro día va a conquistar el mentiroso que yo soy. Que siempre que llego tarde al trabajo, por ejemplo, le echo un cuento al jefe, que se rompió el carro, que pasó esto, que hubo un choque, mentira, porque me levanté tarde. ¿Ves? Entonces, poquito a poco el Señor va conquistando todas las cosas. Que estoy en el trabajo y qué rico está ese lápiz, me lo voy a llevar para la casa. Lo pongo aquí, como que se me olvidó. Pero se lo robó, pídaselo al jefe. Oye, ¿me puedes dar una pluma que no tengo? Sí, llévatelo, te va a decir. Pero pídaselo. ¿Ves? Entonces, todas esas cosas el Señor quiere ir cambiando en nosotros para que tengamos esa sensibilidad. Y así como tenemos esa sensibilidad en las cosas del mundo, el Señor nos va a enseñar a que esa sensibilidad la tengamos en lo espiritual, ¿no es cierto? Y así el Señor va haciendo la obra y vamos cambiando, vamos siendo cambiados de gloria en gloria. Y la obra la va haciendo ¿quién? El Señor la va haciendo para que andemos como Él anduvo. Dice que Él anduvo en este mundo, dio vuelta por este mundo. Dice que Él fue tentado en todo. La tentación que usted tenga, Él la tuvo. Me preguntaban una vez, pero el Señor, ¿sería tentado en esto? Le dijo, si dice que fue tentado en todo, sí. En todo fue tentado. Hasta el enemigo le dijo, querías poder, querías reino. Mira, todos los reinos te los doy. ¿Ve? Fue tentado, el Señor le dijo que no. En cuanto a la comida, no, también. Con las mujeres, dice por ahí, yo leí un libro una vez, dice que las hermanas de Lázaro andaban locas por él. Y sin embargo, él se aguantó. ¿Ve? Claro. Ah, pero no pecó. Dije, fue tentado en todo, pero no pecó. No pecó. Entonces uno mira todo, en todo fue tentado. Si fue tentado en todo, es todo. Así que, pero él no cometió pecado. Y todos vamos a ser tentados en muchas cosas. Pero una cosa es ser tentado y otra cosa es pecar. ¿Ve? La cosa es poder resistir la tentación, ¿no es cierto? Así que el Señor nos ayude
Que el Señor nos ayude a que nuestros ojos vayan a Él y que ese cambio que Él está haciendo en mi corazón pueda continuar. No nos conformemos con lo que ya tenemos, seamos inconformistas con lo que el Señor ya nos ha cambiado. Digamos, Señor, sigue haciendo la obra, sigue cambiándome, sigue transformándome a la imagen tuya. Sígueme ayudándome a ser como tú, Señor, para que yo ande como tú quieres que yo ande. Pónganse de pie esta mañana y démosle gracias al Señor. Señor, a ti te damos las gracias en esta mañana, te exaltamos, te bendecimos, Señor. Te damos gracias por la obra que tú ya comenzaste a hacer en cada uno de nosotros, Señor. Pero, Señor, gracias por lo que tú has hecho hasta ahora. Pero continúa haciendo esa obra perfecta, Señor, que solo tú puedes hacer. Gracias, Señor, por bendecirnos con su presencia. Gracias por sellarnos con tu Espíritu. Gracias por estar llenándonos constantemente con tu Espíritu, Señor, y estar guiándonos y hablándonos, Señor. Ayúdanos a conocerte, Señor. Habla a nuestros corazones, Señor. Revélate a nuestras vidas, Señor. Háblanos en sueños, háblanos en visiones, háblanos por tu palabra. Señor, que nosotros podamos reconocer tu voz como tus ovejas, Señor. Y, Señor, que seamos obedientes a tu voz, Señor, y que podamos hacer de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a tu voluntad, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor. Te pido que los bendigas, Señor. Te pido que tú continúes haciendo esa obra, que tú los llenes con tu paz, con ese consuelo tuyo, Señor, con esa paz que sobrepasa todo el entendimiento, Señor. Y que cada decisión que habramos de tomar, Señor, seas tú, Señor, el que nos ayuda. Señor, restaura los corazones que pueden estar heridos aquí, Señor. Que haya restauración en cada uno de ellos, que haya perdón, Señor. Que haya poder pedir perdón entre nosotros, un perdonar entre nosotros, Señor. Que podamos ser transparentes delante de ti, Señor. Que nunca lleguemos a que nuestra conciencia se cauterice, Señor, sino que seamos atentos a la voz de tu Espíritu y que no lo concristemos, Señor. Ayúdanos, Señor Jesús, a continuar en cada uno de nuestros corazones, Señor, dejándote reinar, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Sin hacer un llamado, pero simplemente decirles, si usted quiere que el Señor le siga haciendo la obra que ya comenzó en usted. Y que siga cambiando nuestro viejo yo y cambiándolo por Él. Levántele usted la mano al Señor ahí y dígale, Señor, continúa haciendo esa obra. Continúa haciendo esa obra en mi vida para honra y gloria de tu santo nombre. Y gracias, Señor, por ser tu hijo, por ser tu hija, Señor. Gracias por tu paciencia, Señor. Gracias porque tu palabra dice que fiel es el que nos llama, el cual también lo hará. Hazlo, Señor Jesús, en tu gran misericordia. Perdónanos, Señor, y glorifica tu nombre en cada una de las vidas de mis hermanos. Bendígalos, Señor, y llénalos con su presencia. Bendígalos con su amor, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Oh, Señor Jesús, gracias por tu gran amor, Señor. Gracias por cambiarnos, Señor. Oh, Señor, gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. A ti nos entregamos y en ti confiamos y en ti descansamos. Gracias, Señor, por tu palabra. En Cristo Jesús.